Y ahora compartir pantalla. Ya estamos grabando. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todas, todos? Último día antes de las elecciones. El domingo soy presidente mesa, así que deseenme suerte. Espero sobrevivir. Va a ser fácil. La elección acá en Córdoba es hiperpolarizada, así que a nadie le interesa demasiado. A los que ganan, saben que ganan, los que pierden, saben que pierden. Es muy, muy fácil. Cuando una elección es polarizada, no hay ningún problema. No veo no sé qué dijeron en el chat. Si es que dijeron algo. Sí, dice que es el último día antes de la juntada, eso es más importante. Totalmente. Es el último día antes de la junta. Muy bien, eso es ponerle expectativa a todo esto. Buenísimo, buenísimo. Me alegro. Sí, bueno, estaba viendo, porque la clase pasada hablamos mucho de muchas cosas y hagamos un repasito por el libro como para ver que las ideas estén dando vueltas. Creo que lo más importante es esto, es que leer algo del disco tiene tres momentos. Momento uno, posicionar la cabeza en la pista, o sea, mover a la pista que te corresponde. Segundo momento, esperar que llegue la parte que uno necesita leer, típicamente un sector. Segundo momento. Tercer momento, leer efectivamente ese sector, ¿no? O sea, esos tres momentos son los que definen la velocidad de lectura de un bicho, ¿no? Y ustedes van a ver que un poquito más adelante hay una serie de cuentas, eh, respecto a cómo calcular estas cosas, que bueno, básicamente está acá. Esto, bueno, acá lo dice explícitamente, el tiempo de entrada-salida es el tiempo de búsqueda más el tiempo de rotación más el tiempo de transferencia. Eso es básicamente lo que hay que sacar. El tiempo de búsqueda es básicamente lo que el disco reporta como seek time, porque es una cosa promedio. El tiempo de rotación, bueno, hay que calcularlo. En realidad hay que ver a cuántos RPM va y en función de eso saber cuánto tarda en dar una vuelta, cuántos milisegundos tarda en dar una vuelta. Y finalmente el tiempo de transferencia está dado por básicamente el ancho de banda máximo del disco duro. Y eso también está reportado. Todos los discos duros te dicen, bueno, esto es un disco de 150 megabytes por segundo, 150 megabytes por segundo. Esto es un disco de 500 megabytes por segundo. Entonces, eso es el momento donde ya está todo posicionado y hay que esperar que los datos sean leídos por la cabeza y se ingesten por toda la electrónica y pasen hacia la computadora. Eso es una mezcla entre velocidad de rotación, entre circuitería interna y entre interfaz de comunicación con la computadora, ¿no? O sea, pero básicamente se mide como una especie de gran número que tiene que ver con lo que limita realmente es el ancho de banda, o sea, la capacidad de transmisión que tiene el bus sobre el cual me estoy conectando. Típicamente SATA, ¿no? Ahora, digo, por suerte se estandarizaron esas cosas y casi todo es SATA, salvo que uno esté en el mundo de los servers, que ahí utilizan otra cosa que se llama SAS, que es una evolución del SCSI, o sea, el SCSI, que se dice usualmente, pero casi todo es SATA, ¿no? Bien, una cosa interesante y para que vean, digo esto sobre que hay una abstracción entre lo que realmente está en el disco y lo que uno piensa que está en el disco. Usualmente uno pensaría que los sectores son concéntricos en este sentido. Supongamos que tenemos 12 sectores por pista, entonces empieza del 0 hasta el 11. Y en el siguiente track interno empieza el sector del 12 al 23 y en el interno del 24 al 35. Hay un detallito ahí que no es menor y que hace que este esquema no sea lo ideal. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno pasa de una pista a la otra, yo no puedo pasar directamente del 11 al 12. ¿Por qué? Porque si yo estoy leyendo acá y tengo que moverme, probablemente cuando me mueva para adentro, el 12 ya haya pasado. Entonces está bueno retrasar un poquito,
como que las pistas estén giradas internamente para que eso compense el tiempo que tarda en moverse la cabeza, ¿no? Eso es lo que se ve en este gráfico. Espero que se entienda un poquito. Fíjense que viene del 0 al 11 y el 12 está acá. ¿Se entiende esa idea? ¿Por qué ponerlo acá, al 12? Para que cuando se mueva la cabeza llegue a posicionarse al siguiente, digamos. Claro, para que justo cuando la cabeza tarda un tiempito en moverse, entonces ese tiempito en moverse es un desplazamiento lineal, digamos, de esta parte, de este sector circular, y entonces cuando se termina de mover, justo el 12 cae abajo. Todas estas cosas no nos enteramos nosotros simplemente porque es interno del disco, estas cosas ya no se ven más, ya son una abstracción de la computadora del disco, y bueno, y antes había mil formas de hacer estas cosas. Digo, por ejemplo, las computadoras antes eran tan lentas que los discos duros, en vez de numerarse los sectores como 0, 1, 2, 3, 4, estar numerados así, iban salteados. Se numeraba, este era el 0, este otro era el 1, este otro era el 2, este otro era el 3, este otro era el 4. ¿Alguna idea de por qué podría haber sido eso? ¿La pregunta? La pregunta es, en algunos discos duros muy viejos, estamos hablando de la PC original, ¿no? PC 1981, la PC XT 1982, los sectores de los discos se los solía numerar, en vez de contiguos, se los solía numerar encastrados. ¿Cómo? Se hacía el 0. Este no era el 1, sino que el 1 era este era el 2, este era el 3, este era el 4, este era el 5, este era el 6, el 7, el 8. Entonces, de un sector al siguiente había un intermedio que no era el siguiente. ¿Alguna idea, pista de por qué podrá haber sido eso? Puede ser que haya sido más lenta la lectura, entonces te convenía más que estén más alejados. Exactamente. Era tan lenta la ingesta de datos del sector 0 que cuando la computadora ya estaba lista para recibir el siguiente, esta parte ya había pasado. Entonces convenía poner el 1 acá. Entonces, ese truquito de simplemente eso se llamaba formatear con interleaving, hacía que el disco funcionara al doble de rápido. Claro, porque fíjate que si vos tenías que leer todos los sectores consecutivos, si no estaban encastrados de esa forma, hacía que tuviera que dar 2 vueltas para poder leer todo. Es ese tipo de cosas que es totalmente razonable, pero bueno, que ahora ya no pasa simplemente porque todas las interfaces son lo suficientemente rápidas, ¿no? Pero bueno, esto lo de poner cada uno de los tracks un poquito desplazado es la misma idea, solamente que en vez de ser el que está penalizando el tiempo de lectura, el que está penalizando es el tiempo de búsqueda, ¿no? Es exactamente la misma idea, ¿no? De nuevo, todo eso probablemente se hace internamente en el disco, a lo mejor los discos ahora internamente sí están encastrados los sectores, o sea, viene el 0, salta 1 y viene el 1, salta 1 y viene el 2, salta 1 y viene el 3, de forma tal que la lectura sea más rápida, pero uno ni siquiera lo ve. ¿Recuerdan Profe, también? Sí, eso también sigue la lógica, digamos, de que cada vez lo fueron haciendo las pistas más chiquitas para aumentar la cantidad de memoria, ¿o no? bueno, eso cada vez hay más tracks y más cilindros, por lo tanto, más pistas y más cilindros, por lo tanto, y a su vez cada pista tiene más sectores, ¿no? Eso va aumentando. Pero de nuevo no te enteras porque hay una abstracción muy grande del medio que te la soluciona una computadora que se llama disco duro. Eh, pero a priori no se sabe cómo está funcionando internamente. Habría que leer el firmware, reversearlo, hacer la ingeniería reversa y a partir de eso deducir cómo está organizado internamente el disco. Pero bueno, es un trabajo bastante arduo y no creo que la gente se lo tome. Probablemente alguien que trabaje en Seagate o en Western Digital nos podría decir este tipo de detalles, ¿no?
Pero bueno, en ese sentido está bueno la abstracción que nos brindan los discos, simplemente algo que se conecta. Yo le digo, léeme el sector y le doy un número lineal y me lo lee, escribime este sector y le doy un número lineal y lo escribe, y esa lectura y escritura es atómica, ¿no? A pesar de cortes de luz o crashes, de lo que sea, ¿no? Eso es súper interesante, ¿no? Bien. ¿Alguna duda más de esto? Tú. No. Bien, entonces lo importante es entender esto, que el disco tiene 3 momentos, tiene 3 tiempos, y que a partir de eso se puede calcular una tasa de transferencia del disco duro. Y eso hay básicamente 2 tipos de tasa de transferencia. La tasa de transferencia secuencial, que ya está dada en el mismo disco, que es este valor. Acá es una típica tablita. Estos son discos viejos ya. Fíjense que un disco es casi ya no existe, un disco de 300 GB no existe. Fíjense que esto es un disco de 15.000 RPM, también es muy difícil de encontrar, pero noten esto, ¿no? Este datito acá. Este es un disco extremadamente rápido en el seek time. Y es un disco caro, muy, muy caro. O era caro, ahora ya no sé qué es este disco. Entonces, este es un disco de server, definitivamente. Era de server hace 10, 15 años. En cambio, este disco es un disco más parrillero, un disco más para una PC, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un seek time razonablemente, bueno, mucho más grande en realidad. Entonces, hay como 2 preguntas que uno se hace en un disco rotacional. Primero, ¿cuánto es la velocidad máxima si todo lo que yo tengo que leer está secuencial? Uno atrás de otro los sectores. Y bueno, y esto es básicamente este dato. Transferencia máxima por los RPM y también por la interfaz. Por la electrónica del medio no, porque se supone que una vez que empieza, que la electrónica no la vas a diseñar internamente para que limite la velocidad, ¿no? O sea, deberías hacerla lo suficientemente rápida como para que se aguante tanto la velocidad de rotación y que pueda suministrar el suficiente ancho de banda a la interfase que has diseñado. Usualmente esta velocidad está dada por la capacidad máxima de transferencia de esto. Siempre acuérdense que hay una, a ver, voy a sacar esto. Move tab to new window, control T, IO interface stable Wikipedia. Ahí puedo encontrarla. Muy, muy, muy buena. Entonces, cuando uno tiene duda que le dan alguna interfaz, por ejemplo, casi CSI, que no tengo idea, entonces uno dice que funciona 40 megabits por segundo, ¿no? Pero tenemos un montón de SCSI y el último es SCSI, probablemente este Ultra 320 es SCSI. Esto ya funciona a 2.56 gigabits por segundo, que viene a ser 320 megabytes por segundo, ¿no? O sea, esta es una interfase bastante más rápida. Si yo no veo mal, a ver, busquemos es casi 80, es casi Ice casi, Ultra es casi. Bueno, parece ser que este disco que está hablando es de tipo Ultra es casi, por la tasa de transferencia, ¿no? Por el orden de magnitud. Esa tabla está muy buena porque sirve para saber en qué lugar uno se está moviendo. Digo, la típica pregunta, ¿qué gano entre USB 2.0 y 3.0? La respuesta está ahí. Si conecto a FireWire, o si conecto a eSATA, o si conecto a SATA, ¿cuál es la diferencia? Todo eso está en ese punto. Bien. A ver, la fácil de un disco es leer secuencial. O sea, yo me posiciono con la cabeza y espero que la vida pase por rápidamente. 15.000 RPM es una locura, o sea, es un motor de una moto de carrera a pleno, ¿no? 15.000 RPM, imagínense el ruido que hacen
O sea, si vieron las motos de alta revolución, son 15.000, es casi, bueno, de hecho, 15.000 RPM es al límite de lo audible, ¿no? O tiene infinitos armónicos, entonces uno escucha muchas cosas ahí, pero, pero está casi al límite de lo audible. Entonces, eso es lo fácil, ¿no? O sea, posicionar la cabeza y esperar que lea. El ancho de banda, o sea, la cantidad de información que se transmite, es esto. Acuérdense que velocidad de transmisión es tamaño dividido segundos, ¿no? O sea, esto significa que transfiere en un segundo 125 megabytes. ¿Se entiende la cantidad y por qué esto se denomina velocidad? Sí, profe. Cada Sí. tanto se le está cortando. Ah, bueno. Qué lindo todo. Bueno, espero, saco la cámara. ¿Quién no quiere la cosa? Avísenme si se está cortando más. Chiqui, ahí está. Si sigue cortando, me avisan. Y bueno, ya voy a hacer gestos, pero no me van a ver. Pero la pregunta interesante sobre un disco son las lecturas al azar. ¿Qué significan las lecturas al azar? Significa que imagínense que el disco está ahí, solito su alma, pero le están accediendo 10, 15, 20 procesos a la vez, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es un disco compartido entre todos los procesos que corren en el sistema. El proceso 1 puede pedir datos del track 0 pista 4 y el otro puede pedir datos del track 195 pista 18, sector 18, perdón. Entonces, la cabeza debería estar yendo y viniendo para todos lados, ¿no? Cuando pasa eso, uno lo que tiene que decir es, bueno, la velocidad va a estar dada por pensar que la cabeza se mueve al azar. Esa va a ser la velocidad realmente mínima del disco duro. El caso cuando uno lo está exigiendo mucho al disco y está buscando datos de todos lados. Imagínense un web server de una página grande, donde cada página es un archivo, porque así se define HTML, digamos, el estándar de la web, y están accediendo muchísimas personas de afuera, miles de personas de afuera. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vemos desde el lado del disco es que me llegan pedidos de muchos lugares distintos, ¿no? O sea, me están pidiendo, ándate para acá, después para allá, después para allá, después para allá. ¿Cuál es la velocidad de transferencia en ese momento? Bueno, lo que se hace es, se define un tamaño promedio de transferencia, por ejemplo, 8K, 10K, 16K, y se calcula cuál es el tiempo que tarda en responder a cada uno de esos pedidos. Y después lo que se hace es dividir el tamaño de la transferencia por ese tiempo. En general, lo que va a pasar es que esta velocidad de transferencia al azar, por eso la R de random, de al azar, es mucho, pero mucho menor que la transferencia secuencial, que es esta, la máxima. Y está dominada fuertemente por este valor. Porque casi todo el tiempo se pierde moviendo la cabeza. ¿Se entiende eso? ¿Siguen ahí? Sí, sí se entiende. Bien. Entonces, si uno tiene un disco, si uno tiene que elegir entre estos dos discos, bueno, este claramente va a tener muy buen desempeño para lecturas al azar y este no tanto. Pero para lecturas secuenciales va a ser básicamente lo mismo. Entonces, ahí empiezan a haber cosas de qué tipo de cargas tiene el disco duro. Si yo voy a usar el disco duro solamente para ver películas, no hay ninguna diferencia entre este disco y este disco. ¿Por qué? Porque las películas son archivos gigantes. ¿Cómo se ponen en el disco los archivos gigantes? Bueno, el file system intenta ponerlo lo más secuenciales posible. O sea, pone primero todo en la pista de afuera, después lo que sigue en la pista de adentro y todo lo que sigue en la otra pista y así sucesivamente. Yo le hago dibujos a la nada, ¿no? Pero bueno, estoy haciendo unos circulitos con la mano. En ese sentido, la cabeza se tiene que mover muy poco, porque gira toda una pista, tac, se mueve la cabeza. Muy poquitito. Gira toda la pista, tac, se mueve la cabeza. Entonces, prácticamente la velocidad lineal.
En cambio, si uno tiene en vez de estar leyendo películas, uno está leyendo muchísimos archivitos porque está sirviendo web, probablemente este disco tenga muchísimas más prestaciones que este otro disco. ¿Por qué? Porque la velocidad va a estar dominada por esta cantidad y no por esta cantidad. Entonces, estos dos discos salen, hay mucha diferencia de precio en estos dos discos. Y comprar un disco de este tipo para ver películas es simplemente un gasto innecesario. Pero bueno, esas son las cosas que uno aprende a medida que empieza a entender la tecnología, cómo funciona. Voy a volver a conectar la cámara para ver si... Hace un momentito que estoy sin video. Hola, Vemos, profe. ¿está todo bien? Se escucha fluido. Recién se cortó. Sí, se escucha. Pero creo que fue Oh. acá. Ya hizo. Bueno, ahí voy a hacer una reconexión y ahí me vengo. A ver, acá reconectar, Piqui.
¿Me ven bien y me escuchan? Perdón. Hola, hola. Un poco grabado. Bueno, vamos a sacar video. No sé qué pasa. Se supone que tiene que andar bien, pero no. Ay, ok, buenísimo. Entonces vamos sin video. Genial. Ahí se debería ver. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, yo Sí. lo estoy viendo. Ok, genial, gracias. Entonces, bueno, hay dos cálculos que hace aquel libro que me parece que están muy buenos, que es el ancho de banda secuencial, que es cuando uno mira películas, y el ancho de banda al azar, que es cuando uno está sirviendo web. Genéricamente se darían los dos cargas de trabajo totalmente distintas por un disco. Y bueno, y las velocidades son totalmente distintas también, ¿no? En ese sentido, cuando uno aparece un milagro tecnológico, así se llama, como fue el disco de estado sólido, y el tiempo promedio de búsqueda pasa de 9 a 4 y de 4 a 0 milisegundos, posibilita un montón de cosas. Entonces, en este momento hay cada vez hirviendo web. Sí, escucho. La que se cortó todo lo que dijo, básicamente. Voy a reventar los datos del. Voy a reventar los datos del celular. Me voy a conectar al celular. Hay cambio de cosas. No sé qué pasa. Chu, 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 chu. Ahí está. Hola, hola, hola. Hola. Sí. Bueno, ahí estoy por el celular, estoy reventando el 4G. Ahora espero no quedarme sin datos. Nada más. Bueno. Estábamos hablando de milagros tecnológicos. Cuando esto pasa de 9 a 4 y de 4 a 0 con la memoria flash se está haciendo tremendamente barata, casi a precio de discos rotacionales, o están empezando a estar en el rango. Entonces, bueno, uno puede comprar tranquilamente arreglos de discos, o sea, colecciones de disco de 1 petabyte de disco flash, lo cual es el sueño de toda persona, porque es realmente rapidísimo, ¿no? Realmente rapidísimo. Lo que se hace, como siempre, son soluciones intermedias de estilo cache. Se tiene un gran arreglo de muchos discos rotacionales, que son muy lentos en su tiempo de búsqueda, pero se le pone adelante una especie de cache bien gordo de discos de estado sólido, muy rápidos, que tienen mucha durabilidad, y eso hace de, digamos, de buffer, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, digo, como siempre, es una mezcla de tecnología la que nos da la mejor relación precio-performance, ¿no? Tenés casi la performance de estado sólido a un precio mucho más bajo. Eso es típico en este momento, ¿no? O sea, tener un poco de disco de estado sólido y muchísimo disco rotacional. Eso es lo estándar que se va haciendo. Bien. Fíjense acá, se pone a calcular la pareja esta de OS ceros, las velocidades. La secuencial es copia de la hoja de datos, o sea, 125 megabytes el cheetah, así se llama, y tiene una hermosa cheetah ahí que va saltando el disco duro, son discos duros viejos. Y el Barracuda tiene 105 megabytes. Pero si uno calcula cuál sería la entrada-salida al azar en bloques pequeñitos de probablemente de 4K, que es lo estándar, el Cheetah va a 0.66 megabytes por segundo. Fíjense, es dos órdenes y, no, a ver, son 2 órdenes y medio de magnitud más lento la lectura al azar que la lectura secuencial. Y en el caso del Barracuda, aún peor, ¿no? O sea, es la mitad de velocidad de acceso al azar
respecto a este Cheetah, ¿no? Los discos son tremendamente lentos cuando tienen que hacer acceso láser. Por eso, alguien pasó ya por la experiencia de decir, bueno, yo tengo un disco rotacional y paso un disco de estado sólido. ¿Notaron la mejora de su máquina? Es pregunta. Sí, mucho. ¿Alguien más? La noche y el día fue. Totalmente. Bien. A mí lo que más me sorprendió fue la velocidad en la que enciende. Increíble la diferencia. 7, 6 segundos. Ajá, bien. ¿Qué más? Y A cómo abren veces- los programas. A mí me pasa lo contrario, que es que tengo disco de estado sólido, pero de vez en cuando tengo que usar la computadora de alguien más y veo lo que es un disco duro y es súper lento, súper lento. Antes era el disco de estado sólido, era la jactancia de los ricos, pero bueno, los precios están bajando mucho. Por ahí lo que se puede hacer si uno no tiene toda la teca para comprarse un disco de 2 teras de estado sólido, lo cual es carísimo, salen, no sé, de 35.000 pesos. Un disco, a ver, compramos disco de 4 terabytes de estado sólido, comunes, ¿no? A 60.000 pesos hace poquito. Estos días estamos comprando. Entonces, es muchísima plata, muchísima plata. Pero lo importante tal vez es poner en esos discos los programas importantes y los datos importantes y en un disco rotacional el resto, ¿no? Entonces, si la compu tiene la posibilidad de meter 2 discos, de sacarle la lectora de DVD, si es una máquina vieja, y ponerle un adaptador y ponerle un disco rotacional para las películas y todo lo que sea archivos grandes, y el disco de estado sólido para el resto, o sea, para el sistema operativo, para los archivos temporales y todos los logs y esas cosas que guarda, la diferencia es brutal. Por esto, ¿no? Porque toda la penalidad está en la lectura random. Y por ejemplo, el proceso de buteo es un proceso que requiere la lectura de muchísimos archivos en muchísimas partes, ¿no? El proceso de buteo siempre es muy complejo. No es solamente cargar el kernel, es cargar todos los servicios, es cargar el administrador de ventanas, es cargar el composer, es cargar un montón de cosas. Entonces la diferencia es brutal, realmente brutal. En ese sentido, simplemente uno está pagando por algo que tiene seek time 0. Entonces, en particular, en los discos de estado sólido, el tiempo, la velocidad random sería prácticamente igual a la secuencia. Un poquito más bajo porque siempre hay un poco de sobrecarga, pero nada más. Entonces, ese milagro tecnológico nos da la posibilidad ¿cómo se llama? De obtener una computadora razonable de una computadora que antes andaba muy mal, ¿no? O sea, yo todavía recuerdo como ayer, el día que le puse un disco de estado sólido, el primer disco de estado sólido que tuve, fue impresionante, o sea, impresionante la diferencia. Básicamente pensé, me estuvieron robando toda la vida, ¿no? Pero sí, es cierto. Cada vez más los discos rotacionales son para un sector muy específico de consumo. Bien, una cosa también muy importante es, dado que el orden de las lecturas, uno sabe que es tremendamente lento mover la cabeza, bueno, habría que tener algoritmia que intente que la cabeza se mueva lo menos posible. Y eso, ahí volvemos a entrar con otro tema relacionado antes a la materia, que es la planificación. Uno en un disco lo puede pensar que tiene una especie de cola de todos los sectores que hay que leer, lee el 2, lee el 30, lee el 21. Y lo que puede hacer el disco es ir tomando los pedidos, no en orden FIFO, sino en un orden que aumente la velocidad. ¿Cómo? Disminuyendo el movimiento de la cabeza. Todo lo que se pueda. Entonces, en este sentido, si llega un pedido, si el cabezal está en el 30, está en este track, perdón, y está sobre el 30, y después viene un pedido, bueno, en este caso va a ser lo mismo. No. Viene un pedido por el 2, por el sector 2, que está en este track externo, y después viene un pedido por el sector 21, que está en el track intermedio. ¿Qué es lo más rápido de servir en este caso? 21 y después 2, ¿no? Y después el 2.
O sea, si uno hace un intercambio en los pedidos mínimo, primero el 21, porque estoy yendo en aquella dirección, y después el 2, en definitiva todo el mundo se beneficia, porque si yo salto al 2 y después salto al 21, va a ser más lento. El total va a ser más lento. Bueno, todos los dispositivos, estos que manejan cabezales, que son lentos, tienen un algoritmo de planificación de pedidos. Y eso se llama planificación de disco, ¿no? Y hay muchísima algoritmia, y tal vez la más fácil de entender es la algoritmia de planificación de ascensores. A ver, uno piensa, el ascensor es lo mismo que el cabezal del disco, porque el ascensor es tremendamente lento en cambiar de piso, en cambiar de pista, el cabezal. Entonces, si uno tiene un edificio de 20 pisos, donde en cada piso puede haber pedidos o no, uno intenta optimizar el movimiento del ascensor, porque en definitiva, si uno atiende los pedidos del ascensor en el orden que se hicieron, y globalmente, aunque va a ser justo, globalmente el tiempo de espera va a ser muchísimo mayor. Ustedes se dieron cuenta que los ascensores tienen un algoritmo para funcionar. ¿Dedujeron alguna vez, pensaron en ese detalle técnico? Sí. Sí, y ¿Cómo sería el también mucha gente molesta, ¿no? Porque si alguien pone las torres grandes, 800 Sí. pisos, por ejemplo, 100 pisos, alguien presiona el 100 y van a tener que esperar hasta suba hasta el 100 para poder ir al piso 2, digamos. Supongamos que no hay enemigos, o sea, no hay enemigos internos. Sí, está bien, tenés razón, sí. Pero supongamos que son todos pedidos justos, son todos pedidos reales. ¿Cómo es el algoritmia? ¿Cómo entienden ustedes la algoritmia del ascensor? Yo entiendo que, bueno, suele haber ascensores que tienen dos botones, uno para subir, otro para bajar. Hay algunos que no lo tienen. Perfecto. Entonces, si vos querés subir, presionás el botón para subir. Bien. Entonces, sabés que si un ascensor viene de más abajo y va a Sí. subir, el ascensor que te abre la puerta en ese momento sería para subir. Perfecto. Y bueno, y en ese caso, no, por más que vos apretes un botón para bajar, no te va a dar bola, va a subir. Sí. Ok. Y va a bajar cuando el ascensor se ponga en modo bajar, digamos. Bien. Básicamente. ¿Cuándo se pone el ascensor en modo bajar, Fernando? Y cuando llega al piso más alto del cual uno llegó. O sea, Perfecto. lo solicitó, digamos. Perfecto. Bien. ¿Alguien más pensó el ascensor como que tiene encastrado un algoritmo que no es tan trivial? Cric, cric. No. No, sí, tal vez. Las perdí. Hola, hola. Sí, se escucha. Te escuchamos. Ah, bien, bien. Probablemente no pensaron en otra cosa. Sí. Bueno, ese es un área interesante. Digo, y acá hago una elegía a la ingeniería reversa. Está muy bueno ver aparatos, identificar que tienen algoritmos o máquinas de estado, que son algoritmos más sencillos, y tratar de entender cómo funcionan, ¿no? Porque, sí. Lo que pasó una vuelta, estaba recordando eso, había un ascensor justamente que se trababa, Ajá. ¿no? Y nos enseñó un técnico que vino una vez a repararlo, cómo cómo sacar la placa del costado y apretar un botón rojo que está Wow. metido entre cables para poder reiniciarlo. Qué bueno. O sea, se clavaba la computadora. Sí. Y Qué ese lindo. botón lo reiniciaba y volvía a cero, digamos, al piso Muy cero. bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy linda anécdota. Lo raro del ascensor de mi edificio es que a veces se queda trabado y vino el portero y dice, salta en el ascensor y de la nada se activa de nuevo. O sea, es re peligroso ese ascensor. Bueno, eso es una falla mecánica, no lógica. No lógica. Una pregunta con el algoritmo del ascensor, ¿no? Porque el algoritmo del ascensor tiene una dirección, en esa dirección va a seguir yendo y va a atender todos los pedidos en el orden que va subiendo.
Cuando llega al máximo de arriba, lo que hace es cambiar de dirección y atiende los pedidos. Lo que va haciendo es subiendo y bajando todo el tiempo. ¿Puede sufrir de starvation ese algoritmo? Sí, ¿Se imaginan una situación de starvation? Yo creo que básicamente, no. Yo creo que no, porque atiende, No todos, debería, atiende pues, todos los claro. pedidos. Tarde o temprano atiende a todos. Digamos. ¿Cómo sería? ¿Hay starvation o no hay starvation? O sea, si está limitada la cantidad de gente que se puede subir al ascensor, ahí sí podría haber, pero si suponemos que es un ascensor que acepta a todos los que lo paran y se suben, creo que no. Está bien, un ascensor de capacidad finita, vamos a pensar. No un ascensor donde podés poner a todas las personas del planeta. Bien, ¿por qué? ¿Cómo lo justificarían eso? ¿Por qué eventualmente todo pedido sería asistido? Porque si vos estás de un lado del ascensor, el ascensor va para el otro y siempre se mueve al menos un piso. Y entonces en algún momento va a llegar al final y va a cambiar de dirección y entonces vos o estás antes del último que está en esa dirección o sos el último y en cualquier caso llega, porque así es el algoritmo. Depende mucho también. Me perdí un poco con la explicación del algoritmo, pero sí podría tener starvation si las personas estarían pidiendo el ascensor en un fragmento, ¿no? de los pisos. O sea, que esté como entre el 20 y el 10 y alguien lo esté pidiendo en el 2 y el ascensor quedaría moviéndose entre esos pisos, digamos, ¿no? ¿Podría haber starvation ahí? Está buena la idea, pero a ver, pensemos. Entre el 20 y el 10 hay gente que está jugando a ir del 20 al 10 y del 10 al 20. Todos los pedidos son ahí. Y alguien aprieta el 2. ¿Sufre starvation el del 2? o sea, el algoritmo es básicamente que sube hasta el último piso que lo ha pedido, y siempre que no llegue a un piso superior más a pedirlo, y después baja a los pisos donde quiere ir cada uno. No, ahí creo que no tiene starvation, porque si lo pide el 2, eventualmente va a bajar hasta el 2. Perfecto. Muy bien. Buenísimo. Sí, es. Digo, porque siempre lo que se toma desde cuando cambia de dirección llega hasta el piso del máximo o del mínimo en esa dirección. Entonces, bueno, eventualmente lo va a atender. Nunca puede no atenderlo. Digo, más paralelismo, hay una idea de aparcar el ascensor, de estacionarlo. Se estaciona usualmente cuando pasa un tiempo, se lo estaciona en planta baja, que es el punto más usado. Está bueno, ¿no? Hay algoritmia no trivial en aparatos que uno diría que son medios tontos. No, tienen pequeñas computadoras, esos aparatos. Ahora, también, Sí. ¿no? De que si la persona estaba en el 10 y quería ir al 20 y alguien presionó el 2 antes que eso, la persona tendría que bajar hasta el 2 para después tener que subir hasta el 20, ¿no? Seguro. Sí, eso sí. En ese sentido sí, y bueno, forma parte de todo. Pero bueno, trata de minimizar la cantidad de movimientos de cabeza, penalizando el tiempo de espera desde que hiciste el pedido hasta que el pedido es efectivamente atendido, ¿no? O sea, sí, hay un trade-off ahí. Digamos, le mete latencia a los pedidos. Le mete latencias que no tienen que ver con el seek time, pero sí tienen que ver con la idea de globalmente tratar de penalizar menos. Hay una cosa muy interesante que pasa ahora, que estos algoritmos de planificación de discos están encastrados en la lógica del disco, ¿no? Están encastrados acá, en la electrónica del disco. Pero a su vez, el sistema operativo también maneja planificación de pedidos a disco. Entonces, uno diría, bueno, ¿por qué harías doble algoritmia? Una en el disco y otra en el sistema operativo. Porque en definitiva, esto está bueno, uno jamás puede saber cuál es la algoritmia que está implementando el fabricante, ¿no? El fabricante no te va a decir nada, absolutamente nada, de cuál es la algoritmia
de planificación de disco, ¿no? Le llegan pedidos por la interfase SATA 2 o SATA 3, internamente tiene RAM, los va poniendo en un buffer, no necesariamente FIFO, y va tratando de atender. Sí, ¿Se puede cambiar esa algoritmia? sí, claro. De Estos una. discos se actualizan. Eh, Aparte, profe, eso básicamente ayuda a que, al menos yo pienso, ahora uno tiene la algoritmia del sistema operativo que manejan los discos. Ujú. Esa algoritmia la podés básicamente actualizar o dejarla como está, pero si cambia el disco interactúa con la algoritmia que tiene el sistema operativo, por lo tanto permite que haya actualizaciones como del HDD al SD, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, uno de los tuneos que hay que hacerle a un Linux cuando uno cambia de un disco de un disco rotacional a un disco de estado sólido es en cambiar el tipo de planificador que tiene para entrada-salida. Se tunea un archivito ahí, busquen eso, el I/O Scheduler, se lo cambia de un tipo a otro tipo, ¿no? Y eso hace que rinda más el pedido. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente en un disco de estado sólido no tenés sync time. Entonces, bueno, el modo de planificar es distinto. Los pedidos hacia el disco. En un principio no hay problema que haya doble algoritmia para hacer exactamente lo mismo, y eso es muy común ahora. O sea, los discos son tremendamente complejos, tienen algoritmia tanto en el disco y tienen algoritmia por fuera en el file system, y esas algoritmias hay veces que interactúan muy bien y a veces que interactúan mal. Entonces hay que tener como un poco de cuidado y a veces hay fenómenos de interferencia malos, en el sentido de que la algoritmia del disco trabaja de cierta forma y la algoritmia del sistema operativo trabaja de otra, que cuando se juntan hace que todo funcione muy mal, ¿no? Digo, eso me pasó probablemente con mi disco de estado sólido, que tenía mal alineadas las particiones. Digo, era un problema notable, realmente notable, y si no me equivoco, y hay muchos problemas más, ¿no? O sea, hay es increíble, en cierto sentido increíble el disco. No sé si ustedes sabían que en los discos de estado sólido se suele dejar entre un 5 y un 10% del disco sin formatear. No sé si escucharon eso. Una partición vacía, ¿escucharon eso? Eso para no perder la performance del disco. Sí, sí. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué razón tiene eso? No, yo no sabía que era que se formateaba, sino que simplemente sugerían tener siempre un espacio libre en el disco, digamos, para que funcione bien. Bien. Los discos de estado sólido se gastan. Tienen una cantidad máxima de lecturas y escrituras en cada celda de memoria. Entonces, lo que hace el disco internamente es cuando hay una celda que está muy caliente, que ya se usó mucho, lo que hace es la declara obsoleta, no la usa más y usa otra. Entonces, uno dice, bueno, ese 10% de disco que no se formatea, internamente la computadora de este bichito sabe que o sea, entiende particiones, lee la tabla de particiones, entiende que esa partición no estaba usada y remapea esos pedazos de flash que estaban muy usados en esos pedazos de flash que están libres. Entonces, en ese punto uno deja espacio para que la computadora interna lea la tabla de particiones de este bicho y remapee sectores muy usados, sectores o bloques en realidad, muy usados a bloques poco usados. ¿Para qué? Para que no haya problemas de confiabilidad, porque si llega esa cantidad máxima de lectoescrituras, deja de funcionar esa celda y te quedaste no con un disco que a lo mejor no puedes leer, un disco absolutamente inservible en esa parte. Entonces, sí. ¿Y qué relación hay de vida útil entre estado sólido y rotacional? Es una pregunta compleja porque son dos formas totalmente distintas de falla. El disco rotacional se sabe que está por empezar a fallar,
porque empieza a tirar fallas de lectura que son cada vez más frecuentes, entonces uno puede estar alerta a eso y actúa en consecuencia. En cambio, el disco de estado sólido simplemente falla y te quedaste a pata. Los discos de estados sólidos se miden en una cantidad que se llama cuántos disk write per day se aguanta. O sea, lo que yo quiero saber es, dado un disco que me da garantía por 3 años, y esa es la medida, ¿cuántas escrituras completas del disco se aguanta por día? Entonces, los discos hogareños se aguantan, no sé, probablemente menos de una escritura de disco completa por día en el periodo de garantía. Y los discos de empresas, los discos no de empresas, sino que los discos, digamos, de mucha, a ver, ¿cómo se haría? Transferencia. De mucha transferencia, de mucha confiabilidad, se aguantan 9, 10 escrituras por día en el periodo de garantía. Entonces, es muy difícil, porque por eso hay discos de estados sólidos de 10.000 pesos y la misma capacidad vale 100.000 pesos. Lo que uno está comprando es esa cantidad, es más disk write per day. O sea, escrituras completas de todo el disco por día hasta que se me venza la garantía. Y de los discos rotacionales, y bueno, qué sé yo, lo que dice mi experiencia es que no más de 10 años, después empiezan a fallar. Digo, no hay discos IDE que yo haya visto que no tengan algún problema, o sea, con la interfase de los pines que pinchan. Entonces, depende del modo de uso que uno tenga, ¿no? Depende de eso. Profe, ¿ese problema lo tiene también otros dispositivos que son flash? Todos. ¿La memoria SD también tiene? Todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que el modo de uso hogareño es un modo de uso muy suave. De hecho, para la mayoría de los casos hogareños, hasta con el disco de estado sólido más barato, que tiene la menor cantidad de disk write per day, hasta que se rompe y se vence la garantía, sirven para uso hogareño, porque realmente uno los escribe muy poco a los discos de estado sólido, en uso hogareño. Hay casos típicos, ahora no me acuerdo en qué. Ahí está, en Tesla, en los autitos estos caritos, que el disco de estado sólido de adentro que le habían puesto un disco de estado sólido barato, y por la forma no hacían remapeo de sectores o hacían algo mal, y siempre se escribía sobre el mismo sector, y eventualmente ese disco fallaba. Y el auto había que mandarlo a cambiarle el disco de eso. Pero bueno, era un caso específico donde no estaba bien hecho la adaptación a la tecnología de estado sólido y bueno, y te quedaste a pata. Entonces, en general lo que pasa es que cuando uno tiene un disco encastrado adentro de un aparato, un disco de estado sólido encastrado adentro de un aparato, hay que tener muchísimo cuidado. Porque como ese aparato dura años de años, si uno no pone algo de suficiente calidad que se aguante y a su vez algoritmia para que haga ese remapeo, la vas a cagar. Básicamente la vas a cagar y lo que vas a tener es un aparatazo que está roto porque falla una flash de 32 GB que dimensionaste mal y dimensionaste mal en cuanto a cantidad de escrituras. Eso es típico, eso pasa mucho. Sí. También me ha pasado de tener que, como mencionó usted, limpiarle las terminales, digamos. O sea, había un disco que fallaba justamente por eso, le limpié las terminales y empezó a funcionar joya. Bueno, sí, puede ser eso, puede ser, es un problema raro, que a mí también me pasó. En realidad a mí se me rompió un cable, se me desgastó un cable. Hay problemas de diseño. Hay veces estas máquinas, la que tengo ahora, tienen un aluminio, entonces el cable plano tocaba contra el aluminio y simplemente por la vibración del uso, eso iba como haciendo una lija y eventualmente el cable se me cortó. Yo juraba que era el disco duro que se había muerto por el disco de estado sólido, que se había muerto por uso, pero no, era el cable, efectivamente. Y como el protocolo SATA es un protocolo con retransmisión, con control de errores y un montón de cosas, uno no se da cuenta
hasta que finalmente se corta totalmente. Puede ver que la máquina empieza a andar un poco más lento, pero hasta que no se corta no se da cuenta. Eso siempre también hay que tener en cuenta. Todos los bases que tenemos actualmente tienen detección y corrección de errores y retransmisión. Entonces, hay veces que fallas mecánicas de conexión, suciedad o hasta pequeños cortocircuitos los toleran, pero hacen que la performance baje mucho, ¿no? Eso también es... Sí, eso es lo que iba a mencionar, es como una alarma, ¿no? De que si notas que empieza a funcionar todo más Sí. lento, Sí. algo no viene bien. Exacto. Apenas algo empieza a funcionar lento, uno tiene que decir, ¿qué pasa? Bueno, yo agarro y le mido la velocidad del disco con HD param, bueno, hago mis... Hay que hacer test en ese sentido e ir limitando a dónde se encuentra la falla, ¿no? Pero bueno, de nuevo, todo esto, fíjense que todo el capítulo 36 y 37 estuvimos pensando en todo, de abajo para arriba, ¿no? Desde las interfaces hasta el medio de almacenamiento, y eso da muchísima información a la hora de resolver problemas. Y a la hora de elegir tecnología también, ¿no? Eso, digo, hay algo que me parece súper importante de esta materia, es que hay que salir de esta materia sabiendo elegir tecnología. Tecnología tanto en hardware como en software. ¿Por qué? Porque es una tarea no menor que uno tiene que estar haciendo todo el tiempo. Hay veces que no produce tecnología, pero sí la tiene que elegir, de forma tal que cumpla con los objetivos de presupuesto, de tiempos de entregas y de durabilidad del producto que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, tanto en hardware como en software. Sí, Y no es menor eso, sí. También pensar en la temperatura del lugar donde estás, ¿no? Totalmente, totalmente. Y vibraciones, y vibraciones. Sí. Sí, entonces, bueno, nos pasó una vez que montamos una máquina y no funcionaban los discos, no funcionaban, me costaba formatearlas, pero estuve horas intentando formatear una compu, no andaba, una vez que lo pude formatear, estuve años intentando hacer funcionar los discos, hasta que viene un electrónico que sabe mucho más que yo en esas cosas y me dice, che, ¿no estará vibrando? Efectivamente, sacamos el disco, lo pusimos afuera, que no estuviera agarrado a la caja, estaba vibrando mucho la caja y anduvo joya. Solución, disco de estado sólido. Sí, hay que tener mucho cuidado con un montón de cosas. Y eso es lo que me puso a mí en perspectiva, es, no estoy pensando en todo el problema, ¿no? O sea, digo, se me estaba escapando el problema porque no estaba pensando en absolutamente todo el stack, toda la pila de cosas que hay desde el software de alto nivel, que es el sistema operativo, hasta el plato que va girando, ¿no? En ese caso, Se me, sí. me hace acordar, me pasó una vez que también quiero tirar un comentario. Que me quemó un cooler en el verano de la computadora, un solo cooler. Y dije, Sí. bueno, va a haber tiempo, lo puedo comprar, qué sé yo. Cuando vuelvo, había la habitación llena de humo y la placa de video se había derretido, lo que sostenía el cooler, y salió volando hacia la otra parte. Por Wow. un solo cooler que se había quemado. Sí, hay que tener cuidado. El calor, las vibraciones, grandes enemigos de la computación, sin duda, ¿no? O sea, es bastante jodido. Bueno, hacemos una pausita y después, y ahora empezamos con el capítulo 38, ¿sí? Bien. Bien, entonces ahora intentamos terminar el
Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, sí, sí, se escucha. Ahí está. Sí, se escucha. 11. Bien. Bueno, a ver, esto vamos a ir rápido y furioso, 10, porque hay que tratar de terminarlo hoy, ¿no? Uno usualmente tiene una experiencia de usuario con el file system que está por arriba de lo que explica este capítulo. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llamó interfaces gráficas que hicieron más abstracto el uso del sistema de archivos, ¿no? Entonces hubo un paradigma del escritorio, eso fue inventado hace muchísimos años por la Xerox, con la Xerox PARC, y en función de eso, eso abstrajo y por un lado ayudó a un montón de gente que no sabía computación o que no quería aprender computación a usar computadores, ¿no? Y es importante el fenómeno de masificación, sobre todo por una cuestión de venta, de industrialización del producto y que eso en definitiva empujar el desarrollo. Pero eso nos aleja totalmente, ¿no? Entonces uno piensa en términos de un escritorio donde hay archivos y carpetas y que las carpetas pueden tener carpetas, que uno mueve las carpetas con el mouse. Bueno, todas esas cosas hay que dejarlas de lado un poquito y en esta materia y tratar de meterse un cacho en hacer exactamente lo mismo pero desde la línea de comandos. Entonces, para intentar entender cómo funciona, para intentar simplemente llegar un poquito más cerca de lo que es la interfase de los programas de usuario con el sistema operativo, ¿no? Y ese sería el objetivo de hoy, ¿no? El factor principal de esto es que nosotros necesitamos, el sistema operativo necesita definir una API para manejar estos bichos, ¿no? Estos bichos son almacenamiento permanente, barato, un poco lento, y a partir de eso, bueno, hay una tradición cuya idea se fue con los años como cambiando, ¿no? Se fue adaptando, pero las ideas siguen siendo casi las mismas hace 40, 50 años. ¿Por qué se desarrolló así? Bueno, casualidades y cosas históricas, formas que se tienen de organizar las cosas. Pero se podría haber desarrollado de una manera totalmente distinta. La forma de almacenar datos sobre estos bichos, ¿no? Es casi un azar haber llegado a este punto, pero ahora está bastante establecido y es así, simplemente es así. No, cualquier otro sistema de almacenamiento en dispositivos permanentes que no sea de la idea de tener archivos y directorios, suena raro, ¿no? Fíjense que acá no digo archivos y carpetas, carpetas es un nombre que tiene que ver con una idea de un entorno de trabajo tipo escritorio, donde uno deja carpetas y en las carpetas mete archivos. El nombre real es directorios y acá hay una traducción mala, en realidad. Directory en inglés es la guía de teléfonos, ¿no es cierto? ¿O me estoy equivocando, Fiero? No sé. ¿Alguien que sepa? Creo que tiene las dos, los significados son los dos porque, por ejemplo, Windows le llama directory también a la carpeta, no folder, aparte de folder. Ah, muy bien. Ok, perfecto. No, mi pregunta era de inglés, si directory es la guía de teléfono. Bueno, en realidad la tradición de esto de las carpetas, en realidad se empezaron a llamar directorios. ¿Por qué? Porque es una guía de teléfonos. Un directory es una guía de teléfonos que asocia nombres con números. Y eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Uno lo que está haciendo es nombrar esta cosa que contiene archivos pensando en la estructura de datos interna. Y por eso se llaman directorios, por eso se llaman guías de teléfonos, ¿no?
Entonces, el nombre que yo suelo usar es directorio porque es el más tradicional. Carpeta tiene que ver con un entorno de ventanas que uno puede usar o no. El sistema operativo no es un entorno de ventanas, eso debería quedar claro de esta materia, y entonces, digo, hay que usar un término un poquito más abstracto. O sea, y si lo abstraemos un poco más, también se puede decir que es un diccionario. Es un diccionario. Es un Sí, diccionario. sí. Totalmente, es un diccionario. De hecho, se usan implementaciones de diccionario para mantener los directorios. Sí, 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 sí. Sí, sí. La idea básica es formar un árbol de directorios donde uno tiene una raíz. Es el directorio que se suele llamar ahora con barra, pero seguramente hace 50 años se llamaba de otra forma. Y a partir de ahí cuelgan directorios que de cada directorio pueden colgar otros directorios o archivos, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno, esto es una idea de una estructura puramente jerárquica, de árbol, no necesariamente binario, es eneario, donde uno guarda de esta forma, es una forma de ordenar, en definitiva, lo que a uno le interesa, que son los archivos, ¿no? Esto es una estructura donde yo organizo el objeto final, que son archivos. El archivo es interesante también, porque un archivo es simplemente una secuencia de datos. Y eso también tiene razones históricas, con un nombre que a su vez está colgado adentro de una guía de teléfonos, de un directorio. Este archivo es nada más que eso, una secuencia de bytes. Y esa idea de datos absolutamente no interpretados es muy fuerte en los sistemas de archivo. Y aunque hay sistemas de archivos que sí dicen, che, además de tener una secuencia de bytes no interpretados, también voy a tener la posibilidad de tener datos estructurados en los archivos y que están definidos. Esas opciones del sistema operativo quedaron en desuso. IBM era un gran defensor de los archivos estructurados. O sea, IBM definía los archivos con estructura y uno debía respetar esa estructura. En cierto momento se dieron cuenta que tratar de estandarizar una estructura lo único que hacía era evitar que aparecieran estructuras nuevas y no se podían adaptar esas estructuras rápidamente. Entonces dijeron, más sí, un archivo es simplemente una secuencia de bytes. Chao. De una cierta longitud y se olvida. Uno a ese archivo lo puede abrir, lo puede leer, lo puede escribir y lo puede cerrar. Y nada más. Entonces, bajo esa idea de una ristra sin interpretar bytes, digo, se entienden cosas como que el nombre no tiene un cazzo que ver respecto a la estructura del archivo interno, ¿no? Entonces, yo puedo agarrar y puedo definir, por ejemplo, voy a copiar fileintro.pdf, le digo cp, lo voy a agrandar al font, ¿se ve ahí? Sí. A 1.jpg. ¿Cambió el archivo? No. Se transformó este PDF en un JPG que contiene imágenes de miniatura de cada una de las páginas. No. Bien, ¿qué es lo que pasó? Lo único que cambió fue que agregué una entrada más en la guía de teléfonos diciendo que hay un archivo que se llama 1.jpg cuyo número, que vamos a ver después, es un inodo, es otro, un número 9, ¿no? Entonces, si yo pongo, hay un comando que se llama file, que me adivina, ahí vamos con ese, adivina qué tipo de archivo es. Si yo le hago file a este archivo, me dice que es un PDF documento versión 1.5. Y si yo le digo file, que es este archivo 1.jpg, me dice exactamente lo mismo. Claro, si es el mismo archivo. Es una copia exacta del mismo archivo. Entonces, ahí se ven algunas cosas importantes. Digo, un chiste bastante tonto, pero muy bueno. Si yo quiero convertir un PDF, por ejemplo, a un doc, ¿cómo hago? Bueno, simplemente hago move file intro.pdf a file intro.docx. Es un muy buen chiste. Donde se muestra una complejidad interesante, porque lo que estoy diciendo es, y el file system es bastante tonto en lo que hace. Simplemente está asociando un nombre que es fantasía, no tiene nada que ver y que al único que le sirve es al ser humano para más o menos saber de qué se trata.
Nada más. ¿Estamos? Lo voy a volver a mover porque si no, el archivo que estaba viendo no me lo va a dejar ver. PDF. Y terminamos ahí. Entonces, sí. Me hiciste acordar que nosotros antes, cuando éramos chicos, Ujú. escondíamos cosas de esta manera, entre ponerle un montón de archivos JPG, Ujú. podías esconder otro archivo cambiándole la extensión, pero cuando vos lo abrías, era totalmente otra cosa, ¿no? Bien. Solo vos sabías de que ese archivo JPG está entre un montón de otras imágenes y no... Eso es un problema de un sistema operativo que tiene Windows una 95. una interfase gráfica en particular que define el tipo de archivo a partir de la última parte del nombre hasta el primer punto. Digamos, empezando de derecha a izquierda. ¿Vamos? Es algo súper particular de ese sistema de archivos y de O sea, esa interfase de usuario. te cambiaba la imagen, digamos, o sea, te mostraba de que ese Exacto. archivo... o sea, Era un doc. Y no era un doc, sino que era un JPG. Está perfecto. Pero si vos haces eso mismo en un sistema de archivos razonable y en un file manager, o sea, en un administrador de archivos que no se fija en la extensión, sino que se fija mínimamente en el contenido interno, bueno, se va a mostrar que, aunque vos le cambies de nombre, ¿cómo era? Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Digo, el archivo sigue siendo exactamente el mismo. un montón de cosas así también en esos Windows viejos, ¿no? De que se fue mejorando muchas cosas. Sí, se Mejor fueron que mejorando. Sí, antes eliminabas o sea, no te creabas un acceso directo a Internet Explorer, sino que movías el Internet Explorer al escritorio y si lo borrabas, te quedabas sin Internet Explorer. No hay forma de... No ¿en tenías serio? No me acuerdo de eso. Tenías que buscar un disquete para poder, ¿no? Pasarte desde otra máquina. Windows 95 era muy precario, sí, era tremendamente precario. Es un sistema operativo odiable. Querido por la gente, porque por el sonidito, por la banderita y qué sé yo, pero es tremendamente precario. Bueno, este tipo de cosas en esta parte de la materia hay que empezar a preguntarse, traigan las imágenes de qué es lo que hacían ustedes con los archivos antes y cómo ahora y cuál es la diferencia. Todas esas, están buenas las preguntas esas en general. Lo importante es que el sistema de archivos de cualquier sistema de archivo que se precie hace una división entre el archivo y su nombre. El nombre es cualquier cosa. Lo que quiera, foo, bar, pipi, popi, .jpg, .quack. Y otra cosa es el archivo. ¿Qué es el archivo? Y bueno, el archivo es todos los bytes que tiene, que es simplemente una secuencia. El byte 0, el byte 1, el byte 2, el byte 3, así hasta el final. Esos son los datos. Y tiene otra parte súper importante que son los metadatos. Datos más metadatos forman algo que se llama inodo. ¿Qué es el nombre del archivo? Bueno, es algo que relacionado a un número de inodo se pone adentro de una guía de teléfonos, de un directorio. Entonces, bajo esa idea muy simple, pero muy simple, que la trajo, probablemente la haya traído, probablemente se copia de otro, pero Unix la popularizó, uno puede agarrar y hacer, vamos a borrar 1.jpg, uno puede hacer que el mismo inodo tenga dos nombres. ¿Cómo hago eso? Con un comando que se llama ln, enlace, en este caso enlace duro, enlazo file intro.pdf a 1.pdf. Yo hago ls, sí. Enlace duro, o sea que habría otro tipo de enlaces, ¿no? Sí, hay unos enlaces blandos. Enlaces blandos, sí. Estos dos archivos que se están mostrando acá son exactamente el mismo archivo, que tiene dos nombres distintos. Voy a hacer una cosa que no tengo que hacer, lo voy a truncar. Menos 2k, espero que sea así, a fileintro.pdf, truncate, truncate. Yo quiero, menos ese size byte, pero yo quiero relativizar.
tiki. Bueno, le vamos a poner menos S. Menos S lo vamos a truncar a 100K. LS menos LA. Yo trunqué a 100K bytes el archivo file intro. ¿Y qué pasó con uno PDF? También se truncó. ¿Por qué? Porque son dos nombres al mismo archivo. ¿Por qué? Porque Unix y todo un montón de sistemas de archivos, que son algoritmos y estructuras de datos en disco, dividen lo que es el archivo en sí, que se llama genéricamente inodo o nodo i, con el nombre. Son dos cosas separadas. Y uno puede asociar muchos nombres a un inodo. Fíjense, si yo ahora hago cp de file intro a 1.jpg y vuelvo y hago ls-la y vuelvo a truncar ahora file intro, vamos a truncarlo a 90K, truncar es acortar, y hago ls-la, ¿qué pasó? Efectivamente, file intro y 1.pdf, que son dos nombres exactamente los mismos, se achicaron, mientras que 1.jpg se mantuvo igual. ¿Estamos? Eso se llaman enlaces duros y es una cosa absolutamente, perdón, natural a partir de esta idea de dividir nombre de inodo. El inodo contiene... Sí, dale. No, ahora que estás mostrando eso, Nico, no sé si es por el bash o qué, pero yo cuando hago un ls-la y hay un link simbólico, me muestra como la ruta a donde está apuntando ese archivo. Exacto, porque ese es un link simbólico. El mismo comando, pero llamado con un switch, yo puedo enlazar simbólicamente fileintro.pdf a 2.jpg. Entonces, el binario que se llama ls tiene capacidades de colorizar y detectar qué tipo de archivos son, y lo que hace es indicar, primero en diferente color, que es un enlace simbólico, y además te muestran a dónde te lleva ese enlace simbólico. Uno diría, ¿para qué están los enlaces simbólicos si tengo los enlaces duros? Ya lo vamos a ver. Noten algo, que este enlace simbólico tiene una longitud muy pequeña. Básicamente lo que está almacenando este archivo es el nombre de este otro archivo. Profe, enlace simbólico, me hace sonar también a clásico acceso directo. Exacto, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El acceso directo era la única forma que tenía Windows de simular los enlaces duros. Entonces, hacían eso. Era simplemente un archivito que contiene el nombre del archivo. Un truco sucio, llamémosle. Bien. Una cosa importante que hay que entender, que si yo hago xdump 1.jpg, esto me tira todo el contenido del archivo en exa, ¿no? Acuérdense que es un PDF truncado, esto es basura ya, prácticamente. Esto es el archivo en sí. Pero el archivo tiene mucha más información. Por eso uno, cuando hace ls-l, que viene de long listing, muestra mucha más información. Fíjense que está mostrando información de una fecha, de un tamaño, de dueños, de un número que no sé qué diablos es, y de unos RW, bla, bla, bla. ¿Qué son cada uno de estos elementos? Si los pueden ir nombrando, me gustaría que los nombren. Son los accesos y los El permisos. primero puede ser que es el tipo de archivo. ¿Este? No, o sea, digo, la primera letra. Sí, es el tipo de archivo, sí. Esto indica que es un directorio, esto indica que es un archivo regular, esto indica que es un enlace, sí. Muy bien. ¿Qué más? Y después los tres primeros son permisos del usuario que los creó. Después los del grupo y después los de otros. Perfecto. ¿Y qué significa RWX? Read, write y... de aquí no me acuerdo qué era. Execute. Execute. Siempre hay que hacerle X de execute. Ok. ¿Y después qué sigue? ¿Qué más? ¿Qué otros elementos detectan?
los guiones que no tienen permiso, ¿no? Ok, perfecto guión significa que no tiene ese permiso. Bien, ¿qué más? ¿Qué más hay de información? El nombre de usuario, la cantidad de bytes. Y hay un número hay un número que. Ese numerito vas a saber qué es. Miramos una cosa simple, vamos a Ese hacer otra. número, profe, no es el No, conteo no lo de... digas, no lo digas, no lo digas. Espera, lo vamos a ver. Voy a hacer otro enlace duro de file intro a 3.jpg, ¿no? Y ahora voy a hacer ls-la. Paso ahora. Fíjense el antes y el después. Traten de establecer una relación y entender qué es ese número. Puede ser que sea la cantidad, como el archivo, la cantidad de enlaces duros que apuntan a ese archivo. Exactamente. Exactamente. Y entonces, ¿por qué ese que tiene 34, que hay 34 enlaces duros a un archivo? Exacto. 34 enlaces duros al punto que es el directorio padre. Efectivamente. Eso quería preguntar yo. ¿Eso significa que el directorio padre debe tener 32, creo, subdirectorios? Exactamente. Algo en el orden de los 30 y pico. Muy bien. Exactamente. Pero vamos de a poco, ya esas cosas las vamos a aprender, ¿no? A ver, una pregunta básica. Todo esto de que es de Nicolás W y estos permisos y este tamaño, ¿está almacenado acá adentro? O sea, cuando yo hago xdump de 1.jpg, ¿esos datos están acá adentro en algún lugar? No, no debería. Bien, es cierto. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene sentido. Porque el archivo no debería cambiar si cambia el dueño. El archivo no debería cambiar si cambian los permisos. Todo eso que está por fuera de la secuencia de bytes se llama metadato. Y el comando para ver los metadatos se llama stat. Si yo hago stat de 1.jpg, me tira todos los metadatos de ese archivo. Me dice cuál es el nombre asociado, me dice el tamaño, me dice cuántos bloques ocupa, y esto es importante, fíjense, ocupa 200 bloques y me dice cuál es el tamaño del bloque, me dice que es un archivo de tipo normal, me dice en qué dispositivo está almacenado, tanto en hexa como en decimal, y este es el gran numerito. Ese es el número asociado a esa ristra de bytes. Y ahí sí están los datos. Y también todos estos metadatos, pero dividido en dos partes. El inodo tiene la primera parte, que son todos los metadatos, o sea, todas estas cosas que estamos viendo, y a su vez después tiene todos los datos. Fíjense que tiene también cómo es el acceso, la posibilidad de acceso para los tres grupos que dijimos, el dueño, el grupo del dueño y todo el resto. ¿Cuál es el identificador de usuario? ¿Cuál es el identificador de grupo? Eso es típico de Unix. Y después tenés muchas fechas, que es fecha de acceso, fecha de modificación, fecha de cambio y fecha de nacimiento del archivo. O sea, la primera vez que se lo creó. Entonces, bueno, ahí todo esto no está dentro del archivo. Todo esto está afuera del archivo en una parte que se llama metadatos. Que puede cambiar sin que cambie el archivo, tranquilamente. Digo, este tipo de cosas se habían puesto a pensar en algún momento, se cruzaron con estas preguntas. No me lo pregunté nunca. Bien, fíjense que como tanto file intro como 3 como 1 son 1.pdf, 3.jpg y file intro pdf es el mismo archivo, si yo pongo stat de 3.jpg, indica inodo con este número. Y si yo pongo stat de file intro.pdf, también indica exactamente el mismo número, ¿no? Entonces, ¿qué es? Una entrada del directorio es asociar un nombre con un número de inodo. Y nada más. Bueno, eso simplemente. ¿Por qué necesito los enlaces estos enlaces que llaman enlaces simbólicos? Porque hay un detalle muy sencillo, pero que tiene que ver con cómo nombras las cosas. Los números de inodo son únicos en una partición.
pero dos particiones distintas pueden tener archivos que son distintos que comparten el mismo número de inodo. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque yo en mi disco duro puedo decir, bueno, el inodo 12500 es el archivo con la película que yo quiero. Y el inodo 12500 de este disco es un documento Word que contiene recetas de cocina. Entonces, bajo esa idea, yo no puedo hacer enlaces duros interdispositivos. Y uno dice, ¿por qué necesitas enlaces interdispositivos si vos tenés un solo disco? Y no tengo un solo disco. Otra de las ideas muy interesantes de Unix, que probablemente haya sido robada, acuérdense que Unix es Multics para computadoras poco potentes y baratas, es la idea de que uno puede montar muchos dispositivos en un único árbol de directorios. Entonces, yo tengo este árbol de directorios dando vuelta y tranquilamente puedo agarrar y agregarle a este árbol de directorio, agarro el disco y ¡chuc! Lo encajo acá en bar, en este directorio, y todos los archivos que están acá dentro del disco cuelgan abajo de bar. Esa idea está muy buena, que claramente DOS utilizó otra idea, que era la de nombrar con letras. Eso habla de la precariedad de las ideas que se usaban en ese tiempo para los sistemas operativos de computadoras hogareñas. Eran precarios simplemente porque no había idea de expandibilidad. Entonces, en todas las computadoras hogareñas, esos robados de CPM, cada unidad se nombraba con una letra. A, B, C, D, E, F, y seguramente se acuerdan de eso. En Unix no. En Unix hay un solo árbol de directorios sobre el cual cuelgan todos los dispositivos. O sea, de acá para abajo, sí. Me hiciste acordar, una vuelta había un tema con... se ponían en Windows muchos discos y se sacaban. Sí. Y llegaba un momento que se saturaban las letras. Ya no habían más letras para cargarlo, digamos. Claro, el típico Z2 puntos. Sí. Bueno, y después introdujeron el barra invertido, ¿se acuerdan? Bueno. Sí, incluso, sin ir más lejos, lo que mencionás es muy... El que, por ejemplo, me acuerdo cuando yo pasé de no haber usado nunca Unix a pasar a Unix, vos venís con una idea de una forma de cómo operaba justamente el file system, y el hecho de esto de montar, de esto, que fue muy difícil para mí al principio entender ese concepto. Bien. Supongo que al revés debe ser igual. O sea, que va Sí. de Unix y tiene que ir a Windows y dice, pero esto me quema la cabeza. No sé Lo si que tanto. pasa es que Windows es más primitivo, o sea, es menos abstracto que Unix. Es más concreto. Fíjate que nombrar las cosas por letras en vez de ponerlos en punto de montaje que pueden estar en cualquier lugar es menos abstracto, es más concreto. Y lo más concreto es más fácil de entender. A mí me pasa lo mismo que te pasaba a vos. Bueno, por supuesto que me pasó lo mismo cuando pasé de Windows a Linux, pero también me pasó lo mismo cuando pasé de sistemas de archivos tradicionales, como X4, a sistemas de archivos un poco más interesantes como ZFS. Uno se replantea un montón de cosas porque son a su vez ideas más abstractas todavía respecto a qué es un volumen, a cómo se montan, a cómo se usan esos volúmenes. Está muy bueno y hacer ese ejercicio de que me cuesta entender, en definitiva lo que uno está haciendo es subiendo un cachito el nivel de abstracción un poquito para arriba, y eso en definitiva después eventualmente se transforma en salario, ¿no? O sea, cuanto uno más abstracto es, usualmente aspira a un salario más alto, ¿no? En ese sentido, uno hasta podría hacer una relación, por lo menos en computación. No en Lo otra curioso, cosa. Sí. profe, es que Windows, bueno, de la época de DOS es como que sigue heredando el usar las letras, y cosas como que, por ejemplo, cuando instalas el sistema operativo, lo instala en el C, genera un C, podés tener C, D, E, podés tener el F para los USB, pero no está el A y el B, y el A y el B está reservado desde el DOS para los floppy. Para periféricos, sí. Sí, para las los disqueteras, sí. Y siguen siendo, digamos, no los utilizan más. Tal vez conozcan un personaje que se llama
Phone, que está básicamente interactúa en redes sociales, en Twitter. ¿Saben de quién estoy hablando? No, la verdad que no. No. Bueno, búsquenlos. Es F-O-O-N-E, Phone Turing. Es una persona muy, pero muy productiva e hiperkinética que está todo el tiempo publicando cosas curiosas. Y en un momento publicó que en Windows no se puede crear un archivo que empiece con el nombre con. Porque con era el nombre de cuando uno quería copiar un archivo a la consola, se ponía copy, bla, 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 por ejemplo, 1.txt a con 2 puntos. Entonces, si uno hoy en día en Windows 11 intenta crear un archivo que empiece con, cuyo nombre, perdón, sea con, no puede. Porque hay una idea del DOS 1.0, su vez copia de CPM, que es de 1975 más o menos, que al día de hoy permea todavía en el sistema operativo. Es increíble. Búsquenla la historia esa y compártanla, está muy, muy buena. O sea, son Acabo de casi 40. intentarlo yo. ¿Cómo? Acabo de intentarlo yo. ¿Y? Me dice el nombre del dispositivo especificado es inválido. Es increíble. Eso se remonta al CPM. Gary Kildall, 1975, más o menos. Increíble. Esas cosas a mí me encantan. Me explota la cabeza porque uno dice, la computación no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Porque son construcciones que tardan añares y que uno todavía ve los restos de las civilizaciones viejas luego de 40 años. Es increíble y es muy lindo, muy, muy lindo, muy lindo. Aparte, lo loco es que creo que el primer sistema operativo que no seguía usando de manera camuflada DOS fue XP, ¿no? Exactamente. Y básicamente casi todo muchas de las cosas de DOS siguen heredadas al día de hoy en Windows. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, es un gran trabajo por parte de la gente de Microsoft que vos puedas agarrar un .com de 1981 y seguir ejecutándolo hoy en día. Es un gran trabajo, digo, y en eso hay que aplaudirlo, pero quedan rastros. Por ejemplo, un .com dije, o sea, por ejemplo, command.com. Pero uno no puede nombrar un archivo, por ejemplo, con, porque justamente por esos problemas de la compatibilidad hacia atrás. Es como hacer arqueología del software y eso está bueno. Bien, tratemos de ir rápido respecto a los términos. Busquemos los términos que están en negrita. Acuérdense, Directory habla de la guía de teléfonos. La guía de teléfonos, ¿qué es? Es un gran listado, como dijeron ustedes, un diccionario que asocia nombre a número. Exactamente es eso. Exactamente. Nombre de archivo a número de inodo. Y todo eso se organiza en una jerarquía de directorios que está, o también llamado árbol de directorios. La raíz de ese árbol se llama barra. De nuevo, algún motivo histórico hay. Seguramente si ustedes se ponen a buscar, alguien tuvo una idea supina que se va a llamar barra. Y la idea de nombrar estos diferentes caminos en este árbol, caminos siempre partiendo de la raíz, es ir separando por barras cada uno de los directorios y esto se llama camino o path name en inglés. Hay caminos que son absolutos y hay caminos que son relativos. ¿Cómo se sabe que un camino es relativo? Porque no empieza por la barra. Cuando un camino no empieza por la barra, hay una idea de una cosa que se llama... no, ¿qué le pasó al archivo? ¿Se rompió? El que estuvo truncado. toqueteando. Bien, ¿qué estoy viendo? Que mi visor de PDF no cachea el PDF internamente en la memoria y se separa, sino que cada vez que cambio de página vuelve a leer el archivo. Digo, en esto de aprender cómo funcionan los programas o tratar de pensarlos, ¿no? Es una lógica. Entonces vamos a hacer wget rm chapter, ¿cómo se llama? rm file intro.pdf y ahora vamos a hacer control R wget wget, ahí está, y lo volvemos a bajar de la internet. Bien, entonces new pdf file intro.pdf, perfecto.
Entonces, esos caminos, los caminos que empiezan con la barra son los caminos absolutos. Pero bueno, uno no puede vivir la vida escribiendo caminos absolutos porque me volvería loco. Por ejemplo, barra home, barra Nicolás W. Por más que uno tiene tab, ¿no? Pero te vuelves loco. Downloads, uno no puede. Entonces hay una idea de un lugar a donde estoy en esa jerarquía de directorios. ¿Cuál es esa? El lugar, el directorio actual. ¿Cómo se sabe eso? Con sí, CD. CD. CD no viene de... no, perdón. CD, no. CD es para cambiarlo. ¿Cómo se sabe? PWD, ¿no es? Gracias. PWD. Me confundieron. PWD significa Process Working Directory. Y ese dato está en la tabla de procesos. Todo proceso tiene un lugar a donde está parado dentro del árbol de directorios. ¿Para qué? Para no tener que escribir todos los caminos de manera absoluta. Es una forma de ahorrar tiempo. Entonces, cuando yo escribo acá adentro a/1.jpg, estoy diciendo, agarra todo lo anterior, que es el PWD, y agrégalo antes de la primera letra que yo puse, y en función de eso funciona. A su vez, uno tiene la idea del punto y el punto punto. ¿Saben qué es el punto y saben qué es el punto punto? El punto es el directorio actual y el punto el directorio padre, digamos. Perfecto. Entonces ahora uno entiende por qué tiene que escribir punto barra a punto out. ¿Qué significa? En este directorio ejecuta este archivo. Vamos. Y hay otra más que es el simbolito de la N barra que te hace referencia a tu user. Exactamente. Al home path, que eso está en una variable de entorno, que si yo pongo env home, eco pesos. Igual eso del barra tiene que ver con el bash, ¿no? O sea, si uno usa las llamadas al sistema con el simbolito ese, no funciona. Con el simbolito ese no funciona. Sí, tenés razón, sí. Sí, porque eso está definido. Esto es un reemplazo. Cada vez que ve simbolito es lo mismo que poner pesos home. Entonces uno puede hacer pesos home barra downloads y eso está bien. ls, infinitos archivos. Fíjense, a ver, sigamos, tratemos de seguir el hilo del libro. Bueno, entonces, el directorio relativo tiene que ver con una idea de un PWD, un Process Working Directory, y la forma de cambiar el PWD es a través de un comando que se llama cd. cd nada te lleva al home, al inicio, cd menos vuelve al último que estuviste, tenés push, tenés pop, tenés toda una serie de cosas como para ir almacenando directorios interesantes e ir moviéndote rápido en esta jerarquía sin tener que escribir todos los paths absolutos todo el tiempo, lo cual está muy bueno, ¿no? Piensen que todos estos sistemas han sido diseñados para ser manejados por consola, por teletipo, esa lenta que eran teclas mecánicas conectadas a solenoides que golpeaban sobre un papel e imprimían cosas. Sigue siendo igual, pero eso está muy bueno porque... Sí. ¿Por qué hay directorios en Linux con nombre inode? No sé. ¿Alguien sabe? No, yo no los he visto, pero tengo alguna hipótesis rara, pero dale. No sé, ¿alguien los vio? No. ¿En dónde es que están esos archivos? Esos directorios. Aparecen por ahí. Sí. Buffers inode, tenés el X4 inode caché. Puede ser. Son bastantes. Hay veces que se corrompe el sistema de archivos, eso no pasa en X4, que se corrompe el sistema de archivos, y uno lo que pasa es que hay inodos que claramente están perfectamente válidos en toda su estructura, en todos sus datos y sus metadatos, pero no tienen ningún nombre asociado. Entonces, cuando uno pasa un programa de recuperación de la estructura del disco duro, a esos inodos que se llaman dangling inodes, o sea, inodos que quedaron
colgados por ahí, colgados de una piedra, los recuperas y les pones inodo 0, inodo 1, inodo 2, inodo 3. Simplemente para que después vos te fijes y veas si es basura o no. Lo que pasa es que eso está hablando de un file system que crashea y genera una estructura de datos que se rompe. X4, ya vamos a ver por qué, no crashea nunca. ¿Por qué? Porque es un file system que tiene una tecnología que se llama journaling, que por más que yo agarre la batería, la saque acá, en este mismo momento, no hay forma que crashee el sistema de archivos. Y bueno, y tiene que ver con esto de que hay escrituras y lecturas atómicas del tamaño de un sector. A partir de eso, que es lo básico que te vienen del hardware, todos los softwareistas y las softwareistas nos montamos para tratar de dar una idea de una atomicidad más grande. Y es lo mismo que usamos con Spinlock para con eso crear logs que dormían y despertaban. Es la misma idea. Bueno, y de nuevo vemos cosas que son las mismas ideas aplicadas a lugares muy distintos del sistema operativo. Por eso el sistema operativo parece una bolsa de gatos, pero en realidad no. Cuando uno estudia, se da cuenta que hay problemas que son absolutamente horizontales a cada una de las partes del sistema operativo. Bien, entonces solucionamos ese problema. No sé si solucionamos ese problema. Ok, entonces hay esa es la forma que uno tiene de relacionarse con el file system, ls, cp, move, ln, todos esos comanditos, fíjense que son de 2 letras simplemente porque son tan útiles. Y por favor, hagan el ejercicio de usar la consola todo lo que se pueda, porque la velocidad y la productividad que una tiene usando consola aumenta muchísimo respecto a usar interfaces gráficas de manejo de archivos. Es guasa la diferencia. Entonces, hay que tratar de hacer el ejercicio, hacer ese salto y salir de esa interfase bonita y tratar de usar lo mejor que uno pueda internamente el sistema de archivos. Bien, a ver, otra cosa importante, ¿cuál es la interfase real del file system digamos, cuál es la interfase que da el sistema operativo respecto al file system? Es muy sencilla la interfase y creo que ya la sabemos porque ustedes, a ver, esta parte de la materia siempre queda descolgada, o sea, uno ve file system cuando ustedes ya hicieron file system, pero básicamente hay 4 llamados: open, close, read y write, nada más. Uno open abre un archivo. ¿Qué más? Nosotros tenemos, fíjense, esto es típicamente acá lo que propone esta pareja de sistemas operativistas, propone hacer un strace, o sea, un rastro de llamadas al sistema de ejecutar este comando, de hacer cat a un archivo. Básicamente lo que muestra acá son las cosas relevantes. Abrir este archivo lo que produce es un open, un read, un write, otro read y un close. Fíjense que el open del archivo foo genera un número que es 3. Ese número va a ser el file descriptor, el descriptor de archivo que me sirve para nombrar ese archivo. Luego lee del archivo 3 una cadena que se llama hello, escribe en el archivo 1 stdout, la cadena hello. Fíjense esto que interesante, lee de el archivo 3 que ya ha sido abierto la cadena hello, pero intenta leer 4096. ¿Y cuánto devuelve? 6. Eso es típico. El read siempre puede devolver menos cantidad que lo que uno espera, entonces hay que chequear ese valor. El write acá coincide, fíjense que este write a stdout escribí 6 y me devolvió 6, pero eso no tiene por qué ser así. De hecho, puede pasar que yo le pida, che, escribime hello y me diga 3. O sea que escribió la H, la E y una L. Porque, bueno, qué sé yo, porque no tenía ganas y escribió solamente 3. Entonces tengo que volver a reintentar y seguir y que escriba la L, la O y el barra N. O sea, el enter, el salto de línea. Eso es muy importante en los sistemas de archivos. Los sistemas de archivos no aseguran que lo que yo lea lo voy a poder leer todo. Eso es más o menos obvio de entender. ¿Por qué? Porque puedo querer leer mucho más que lo que tiene el archivo. Pero lo que no es obvio es que cuando yo quiero escribir un archivo,
por ejemplo, 6 bytes, no necesariamente me va a devolver que escribió 6 bytes. Lo cual es raro. Pero es... No. Sí. O sea, Dale. me parece como medio lógico que vos decís, lee todo lo que puedas y te devuelva todo lo que existe. O sea, el mínimo entre lo que le pediste y Sí. lo que existe. Pero en write, Exacto. como que lo que queremos siempre es que devuelva el mismo número que queríamos escribir, o hay veces que podríamos querer que no, o sea, que no nos importa. Lo que pasa es que hay situaciones que el sistema operativo maneja que necesita. Por ejemplo, supongamos que yo cierro el stdout y abro un archivo remoto. O abro un pipe, conecto un pipe que está conectado por red a el otro lado del planeta. Entonces yo digo, che, escribí en este file descriptor, que en definitiva está conectado a un pipe que está conectado por red a otro lugar del planeta, escríbeme 6 bytes. Entonces, el sistema operativo dice, ok, le voy a escribir 6 bytes, hablo con la tarjeta de red, que yo, y la tarjeta de red logró escribir 3. Y después espera un ratito y se da cuenta, che, no pasa nada. ¿Qué hago en ese sentido? Y bueno, ahí tengo dos posibilidades. O me quedo esperando, o le digo, vuelvo y digo, che, puedo escribir 3. Hace lo que vos puedas. Bueno, esas son las reglas. Uno tiene que pensar que está escribiendo sobre un dispositivo que o bien se le acabó la capacidad, y en vez de escribir, si yo quiero escribir 6, hay capacidad para 3. Siempre puede pasar. Uno dice, che, estás a 3 bytes de llenar el disco duro. Bueno, ahora es una locura porque los discos tienen terabytes de información. Pero si uno lo piensa como un archivo que está a través de la red, bueno, la red puede sufrir un corte intermedio, eso sí es normal, de hecho, a mí se me corta todo el tiempo, y poder escribir solamente 3. Entonces, bueno, devuelve 3 y dice, fíjate lo que vos haces, amácate. Eso es total, sí. O sea, por ejemplo, no sé si con el comando SCP podrías emular algo así, o directo, no sé cómo funciona, la verdad que desconozco, pero Sí. de copiar algo y que se corte a la mitad, te diría que vos mandaste 20, pero copiaste 3, o directamente no copias nada, no sé cómo funciona. No, te dice, che, copié 3. Vos fíjate qué querés hacer. No me acuerdo, profe. Había Vos podías trabajar con un sistema de archivos desde internet. No me acuerdo el comando. Exacto. Sí, podés montar, tenés montaje por protocolo de SFTP, podés hacer un montón de cosas. Y en ese caso, bueno, puede pasar que haya cortes momentáneos de internet que hagan que un write no es que falle completamente, sino que falle parcialmente. Ni siquiera fallar, escribió solamente una parte. Siempre hay que chequear los valores de retorno de todas las llamadas de sistema. Esto grave, tatúenselo en la mano, ¿no? Acá en el brazo, en esta parte. Siempre hay que chequear. Porque no chequear estas cosas hace que después se generen programas indebuggables. Imagínense hacer una estructura. Esto le pasó a un amigo, ¿no? No a mí. Imagínense hacer una estructura de programas y programas y programas y programas que suponen que todo write va a siempre poder escribir lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque estaban montados sobre discos locales, donde eso es casi siempre verdadero. Pero resulta ser que un día esos discos locales se transformaron en discos remotos a través de protocolos de comunicación de discos. Y aparecieron fenómenos cuando el server está súper cargado de discos, que cuando yo quiero escribir 6 bytes me dice, escribí 3. Todo el programa se rompe. ¿Por qué? Porque yo no leí la letra chica del contrato que dice que write puede escribir menos bytes de los que yo pedí y aún así ser exitoso. Eso es un problema muy grave que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el contrato entre el sistema operativo y todos los programas de usuario es la man page. Y si la man page te dice el write puede no escribir todo, perfecto, listo, ya está. Tengo que controlar ese error, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Fíjense que hay un segundo read de 3 que intenta leer 4096 pero lee 0. El read, también dice en la man page, cuando intenta leer algo que es mayor que 1, mayor o igual que 1 en cantidad y devuelve 0, significa final de archivo. Ya leí todo el archivo. Fíjense que este tipo de lectura de archivos
abrir, leer que me indique que es el final. Esto está indicando end of file, EOF, así se llama, desde tiempos inmemoriales. Y después hacer un close. En realidad tiene una razón absolutamente loca, que tiene que ver con las cintas. Uno cuando leía en estas computadoras, uno ponía los carreteles de cinta, y estoy hablando de cinta así unos carreteles. Hacer open significaba hacer y subía el cabezal, se ponía a leer. Hacer read significaba empezar a girar estas cosas para que la cabeza empiece a leer. Y cuando finalmente terminabas de leer, y cuando daba end of file, el end of file era mecánico. En un momento llegaba al final, se trababa, una palanquita se movía, apretaba un switch y le mandaba a la computadora un 1 diciendo final de archivo. Era el final mecánico de la cinta, el end of file. Y en ese momento uno hacía close, que significa baja el cabezal, retrotráelo, porque no voy a leer esa cinta. Por supuesto que había rebobinar la cinta, por supuesto que había adelantar y atrasar la cinta. Eso es otro system call que se llama SIC, que es este, o LSIC. Que básicamente hay que pensar en una vieja cinta de cassette. Los cassettes de audio son una versión portátil de la vieja cinta de datos gigante o viejas cintas de audio. O sea, no sé si sabían que los discos de pasta antes, no sé, el máster estaba hecho en una cinta regorda de muchos canales, donde cada uno de los canales contenía la batería, la guitarra, las voces. Digo, ¿vieron alguna vez esas cintas, esos masters de temas clásicos? No estoy pensando haciendo memoria, pero no. Nunca vieron cuál era la cinta donde está algún disco grabado, donde está el máster de Led Zeppelin, de algún disco de Led Zeppelin, por ejemplo. Digo, típica banda setentosa que seguramente grababa en cinta. Bueno, estoy hablando de esas cintas, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar cómo se presenta el file system a los programas de usuario exactamente como si fuera una cinta. ¿Por qué hago open? Porque tengo que poner el cabezal. Porque el read implica que la cinta avanza y no se queda quieta, porque era así. La cinta tenía que avanzar y girar y avanza para aquel lado, traccionando para leer los datos. ¿Por qué tengo que hacer close? Porque tengo que bajar el coso. ¿Qué significa end of file? Cuando hace tac y se clava porque llegó al final de la cinta. Además, tengo la posibilidad de avanzar la cinta para un lado con LSIC. Yo le digo en LSIC positivo significa avanzar la cinta, LSIC negativo significa atrasar la cinta. Es básicamente mover la cinta para que llegue al lugar que uno quiera. Entonces, se está pensando en un acceso puramente secuencial de los archivos. Bien. ¿Qué más? Bien, entonces internamente, como las cintas ya no existen más, internamente lo que hace el sistema operativo es mantener en qué lugar del archivo lo estoy mirando. Pero eso es interno, porque tiene que simular una cinta. Y cómo es, por ejemplo, si yo abro un archivo y leo 100, devuelve 100 e internamente se queda con el valor, estoy apuntando al 100. Cuando yo vuelvo a leer 100, te devuelve 100 bytes, pero dice, ahora estoy apuntando en el byte 200. Cuando yo leo 100, lee 100 y digo, estoy leyendo en el byte 300. ¿no? O sea, internamente simula una cinta. Ya para terminar, bien, es interesante esto, ¿no? O sea, sí, escucho. Perdón. ¿Cómo se arrastra el tema de la cinta al disco duro, ¿no? En el sentido de que si vos pones al principio de la cinta el principio del archivo, saltás al final y tenés que volver a rebobinar para después leer la parte 3 y así saltando, pasa lo mismo en el disco duro, ¿no? Bueno, el disco duro hereda la forma de acceso a las cintas, lo cual no tiene mucho sentido, porque son dispositivos. Uno es un dispositivo carácter, la cinta se lee de carácter por carácter, y el disco es un dispositivo de bloque, se lee bloque por bloque, y es de acceso, el disco es de acceso aleatorio. O sea, se puede leer cualquier
dato en cualquier momento. La cinta es de acceso puramente secuencial. Fíjense que cada proceso tiene un offset distinto, o sea, un lugar donde está parado esa cinta en un mismo archivo. En ese sentido, se virtualizó la cinta, es como que la misma cinta tiene varios cabezales, cada proceso, perdón, tiene una posición de la cinta que es distinta. Entonces, digamos, dos procesos pueden estar leyendo exactamente el mismo archivo en diferentes lugares, cosa que con una cinta no se puede hacer. Bien. File descriptor, reference count, esto ya está. F-Sync, esto está muy bueno. Cuando yo hago un write, eso no se escribe. Eso no se escribe al disco duro, eso se escribe por ahí, en alguna memoria intermedia. Y está muy bueno porque yo hay veces que tengo que tirar la cadena, tengo que sincronizar todo lo que está en la memoria RAM y tengo que bajarlo, en definitiva, al almacenamiento permanente, que es el disco duro. Y para esas cosas hay una system call que se llama F-Sync, que sincroniza, que lo que hace es bajar todos los datos que están en RAM, pero todavía no están en disco, los baja efectivamente de disco. Bien, esto, rename files. Renombrar, a ver, con esta idea de dividir nombres e inodos, que sean dos cosas distintas, renombrar archivos es una tontería, simplemente cambiar una cadena acá, nada más. O sea, es realmente una tontería, ¿no? Bueno, obtener información sobre los archivos, ya lo vimos, eso obtenemos los metadatos, fíjense que lo pone en negrita, o sea, es un término importante. Acá muestra exactamente lo que ya vimos. Borrar archivos en realidad es la operación inversa a hacer el LN, que es unlink. Simplemente el último unlink, el que cambia la cantidad de referencias que tiene de 1 a 0, es el que efectivamente borra el archivo. Bueno, después de los directorios charlamos un cachito la clase que viene. Hay una cosa, digo, de nuevo traten de leerlo ustedes, por favor. A todo esto que falta, léanlo. Una cosa, digo, de nuevo, para ver las cosas históricas. ¿Conocen el comando tar? Sí, para Sí. hacerlos comprimir. Compresión. Claro, compresión. ¿Saben qué significa tar? Significa tape archive. O sea, significa archivar en cinta. Tar es un comando del tiempo de las cintas. A tar, siempre yo le tengo que poner tar menos, típicamente es XBF, donde F indica el nombre del archivo, ¿no? Punto tar. Si yo no le pongo la F, que hago así, me dice, este ya no me dice. Bueno, intenta leer de un archivo especial que se llama /dev /sr0. Creo que es ese, cat /dev sr0. No está, claramente no tengo cintas. Tar es otra de las cosas que muestran la vejez que tiene todo esto. Y el tar, o sea, el tape archiver, o sea, el archivador en cinta, es un programa que explícitamente servía para eso. Y si yo no le pongo el "-f", piensa que hay un dispositivo por defecto, que es la cinta, sobre la cual va a leer y escribir. El tar es simplemente una forma de almacenar muchos archivos en una sola cinta, y nada más. Entonces, digo, intenten rever todas estas cosas y repensar los conocimientos previos que tienen acerca de file system a la luz de tratar de pensar cómo funcionan, relativizar las cosas, compararlas entre diferentes sistemas de archivos y tratar de abstraerse un cacho más y subir en el nivel de abstracción, ¿no? La clase que viene ya vamos a ver el capítulo 39. Bueno, me tengo que ir volando, así que de hecho ya estoy llegando tarde. Así que bueno, seguimos la clase que viene. Nos vemos el lunes a las 11, ¿cierto? Tenés el helicóptero Sí, prendido, sí. ¿no? ¿Qué helicóptero? No, y te vas volando. Y creo que de tu casa un helicóptero tendría más sentido. No llego, ni en helicóptero llego. Ahí voy, chao. Nos vemos. Chao. Buen fin de... Gracias. Chao, profe.